Hola, muy buenas tardes, soy yo otra vez. Hoy quiero platicarles de la inconformidad en el trabajo. Bueno, la inconformidad de parte mía. Como les dije, quiero hablarles de lo que se trata mi vida personal, mi vida privada, mi vida como chef, como lo que me costó para llegar allá. Y ahora que ya estoy, se puede decir que ahí trabajando, ¿por qué ya no me gusta? Antes me motivaba. ¿Por qué? Porque quería yo aprender, quería yo ser un sushi chef, quería yo aprender todo lo que fuera, ¿verdad? Me motivaba. Había trabajo, me motivaba, trabajaba rápido. No me enojaba. Entre más trabajo para mí mejor porque a mí me gusta trabajar. Cuando no había trabajo yo quería mejor irme a mi casa o no sé, pero me aburre que no haya trabajo. Bueno, pues así fue en todos los trabajos que he tenido y siempre me ha gustado trabajar. Eso es lo importante, que a mí siempre me gusta trabajar. Yo no soy una de esas gentes o personas flojas que llegan y no quieren hacer nada en el trabajo. No, yo sí. Yo sí soy muy trabajador. Si trabajo, me motivo, me emociono, trabajo. Pero ahora, cambiando de punto, les quiero decir por qué ya no estoy conforme en el restaurante donde estoy. El motivo del por qué ya no estoy conforme es porque cuando ya tienes cuando ya sabes todo lo que necesitas saber como sushi chef, cuando ya sabes todo lo que ellos te enseñan, lo que es necesario para estar en ese restaurante, y ya no te valoran como trabajador, es cuando empiezas a decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué doy mi 100 si no nos valoran? En el restaurante donde yo trabajo, mucha gente o muchos de los trabajadores con los que yo he platicado, he tenido conversaciones, no están contentos. Antes estaban contentos porque ganaban dinero, hacían dinero. Pero ¿qué pasa? Contrata nuevo personal, contrata nuevos managers, nuevos sushi chefs o head chefs, en la cocina también, y ellos quieren cambiar el sistema. Y lo cambian a su conveniencia, de la forma que ellos ganen dinero de ahí. Bueno, no sé cómo funciona el trabajo como, como jefe en la cocina, pero yo pienso que así debe de ser, ¿no? Ellos tienen una conversación con el manager conversa con el dueño y ya así se va generando oh, yo sabes qué, les voy a cortar el sketch, vamos a hacer el mismo trabajo y de lo que haga ahí son ganancias para mí. ¿Cómo ves? Yo te prometo, yo te aseguro que van a hacer lo mismo. Hacen las cosas a su conveniencia, pensando en ellos, pero no pensando en los trabajadores. Ahora, como les digo, la gente que está trabajando en el restaurante donde yo estoy trabajando no están contentos. Cocineros, lavatrastes, sushi chefs. Ahora, ¿por qué no están contentos? En la cocina porque trabajan, trabajan mucho y no les pagan bien. Los, uh, los lavaplatos porque los hacen que preparen, cosa que no es su trabajo. Oh, que necesitamos esto, lo puedes preparar por favor. Y tiene mucha gente en la cocina y tiene los lavatrastes y le dicen lavatrastes, haz eso. Eso es lo que a ellos no les gusta. Cada quien está inconforme con lo que pasa. Ahora, ¿por qué yo no estoy contento en el sushi bar? Bueno, pues yo no estoy contento porque para empezar yo no estoy ganando lo suficiente. No lo suficiente que yo necesito para ser feliz. En otros restaurantes de sushi bar o de lo mismo que es el restaurante donde estoy trabajando, ganaba yo más de lo que estoy ganando aquí, haciendo menos, sin responsabilidades, sin tener que limpiar pescado, sin tener que filetear pescado, solamente haciendo rollos. Ganaba yo lo que estoy ganando en este restaurante, solamente mi salario. Aquí ni con mi salario gano lo que ganaba yo en otros restaurantes. Ahora, ¿por qué estoy aquí? No digan, oh, ¿por qué te saliste? Todos pensarán, oh, si estabas ganando bien, ¿por qué se salió? Sí, todos dicen esas preguntas.
El problema es que, como les dije, si te tratan mal, si son racistas contigo, ¿por qué estás ahí? Y yo, desde que empecé a tener conocimiento como sushi chef, todo cómo se hacen los pescados y todo eso, a mí no me importa. Trabajo que no me gusta, trabajo que lo dejo. ¿Por qué? Porque no tengo por qué estar ahí soportando eso. Ahora, ¿por qué estoy aguantando aquí? ¿O por qué estoy quejándome del restaurante donde estoy trabajando? Ustedes se han de preguntar, entonces, ¿por qué estás hablando de eso? Bueno, hay un punto donde tú quieres llegar a tu meta, y mi meta es abrirme el restaurante. Y ahorita estoy en el punto donde estoy pensando, no puedo andar cambiando de restaurante hasta restaurante y volver a empezar de cero. Ahora tengo que aguantarme porque yo ya me puse mi meta. 2 años y medio. 2 años y medio es mi meta para ya abrir mi restaurante. Por eso es que tengo que aguantarme en estos momentos. No es porque yo quiera. Es la necesidad. Y pues ni modo, tengo que aguantar lo más que pueda. Así no me gusta el restaurante. Así esté yo cansado hasta ya no poder. Ahora, ¿en qué es mi inconformidad? En que me pagan poco. Ahora voy a hablar de los meseros. Discúlpenme los meseros que escuchen esta conversación, y si se molestan, perdónenme. Yo quiero hablar de lo que se merecen y lo que no se merecen y lo que nos merecemos todos. Yo sé que los meseros hacen un buen trabajo. Yo lo sé. Yo sé que los meseros tratan de vender lo mejor para ganar un poquito más de propinas. Yo lo sé. Pero nosotros, como sushi chefs, también tomamos órdenes. A lo mejor no las metemos en la computadora o en el sistema, pero tomamos órdenes. ¿Y qué porcentaje nos dan? Nos dan un 15 o un 20% de propinas, que viene siendo no mucho. Pero si ellos se llevan un tanto por ciento, nosotros nos llevamos una cuarta parte, o no sé cuánto nos llevaremos. La verdad no sé cómo dividan las propinas, no sé ni para qué me pongo a hablar de eso. Pero mi punto es que ellos piensan, como meseros, que ellos son los número uno. Ah, si nosotros el restaurante no hace ventas, si nosotros esto y nosotros esto. Solo ponte a pensar, un restaurante con los mejores meseros, pero con los peores cocineros. Los peores en el sushi bar, los peores en la cocina, los peores lavatrastes. No importa si eres el mejor mesero del mundo. No importa si eres rápido o bueno. Si tu comida no sale, si los cocineros están fallando, si los de sushi bar están fallando, tu comida no va a salir. Por más bueno que seas, tu comida no va a salir. Ahora, ¿qué pasa si los que trabajan en el sushi bar y la cocina son los mejores del mundo, pero los meseros no son los buenos del mundo, o no son los más buenos que digamos? ¿De qué sirve que los del sushi bar, los de la cocina, hagan un buen trabajo si los meseros llevan la comida a la mesa equivocada? Si los meseros, en vez de ordenar lo que ordenó el cliente, ordenan otra cosa. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si todos trabajan en equipo, tanto como meseros, como sushi guys, como cocineros? Todo sale bien. Pero ¿quiénes se toman el crédito? Los meseros. Eso es lo que a mí no me gusta. Eso es lo que yo estoy inconforme. ¿Por qué? Ellos trabajan part-time, mediodía, medio tiempo, y se llevan más dinero que nosotros. Nosotros trabajamos desde la mañana hasta la noche y nos llevamos un tanto por ciento. Eso es lo que a mí no me gusta. Ahora, como les dije, si todo sale bien, ¿por qué no repartir las propinas igual? Sushi bar y meseros. O no igual. Si es, digamos, un 100% de propinas. Un 60 para ellos, un 40 para nosotros. Todos ganamos. Ustedes como meseros se llevan un poquito, un 10% más de lo que nos llevamos nosotros. Yo contento. Pero ellos, yo no creo que estén contentos con eso. Porque en su mente siguen pensando que por ellos el restaurante está haciendo dinero.
Bueno, pues aquí tengo unos papeles que les quiero mostrar. Ya les tomé fotos y se los voy a mostrar porque son las propinas. Son los papeles de el reporte de propinas que se hacen en el restaurante. Y ahí es lo que me toca a mí. No sé, no se va a mirar, pero en la foto cuando lo mire lo voy a tratar de poner un poquito más de tiempo. Aquí está lo que a mí me toca. Ahí le puse el nombre de las posiciones y ahí está mi nombre. El único nombre que no ven marcado, ese es el mío. Y ahí está lo que me toca. Ahí está uno. Ahí está otro. Son 3 papeles los que voy a subir. Y de los 3 papeles van a tener la oportunidad de mirar cuánto se lleva uno como trabajador. Cuánto me llevo yo como trabajador. Y cuánto se llevan los meseros como trabajadores. Y si se dan cuenta, los únicos que se llevan poquito dinero son los meseros que trabajan 2-3 días. Pero de ahí en sí los demás se llevan un por ciento más de lo que nosotros nos llevamos. Y esa es mi inconformidad. Pero pues no puedo hacer nada. Es algo que yo no puedo arreglar. Eso lo tiene que arreglar el manager. Cosa que el manager nunca está en el restaurante. Esa es una de las cosas que también me enoja. En todos los restaurantes que yo he trabajado, el manager, el dueño ha estado ahí. El manager me ve trabajar, el dueño me ve trabajar. Y ellos miran mi trabajo, ellos me dicen, oh, trabajas bien, oh, trabajas así, trabajas así. Pero si no hay manager, si no hay dueño, ¿quién te mira? El cocinero, maybe el jefe de la cocina, maybe el jefe del sushi bar. Pero ellos no van a hablar bien por ti. Ellos van a hablar a su favor, no a favor tuyo. Bueno, solamente eso los quería comentar. Espero les lo lleguen a entender lo que se trata mi mensaje y el por qué no estoy conforme ahí. Más adelante a lo mejor en el último video que haga yo voy a mencionar el nombre del restaurante donde estoy trabajando. A mí no me importa. No me importa decir el nombre. Pero estamos en USA y aquí por X hacen demandas y no quiero que me demanden por hablar un poquito del restaurante, de lo que no me gusta. Aquí tenemos libertad de expresión, pero aún así yo pienso que no respetan esas cosas. Pero espero que les guste este video y no sé, también traten de pensar en lo que les gusta y lo que no les gusta y algún día unirnos todos como cocineros y hacer huelga, ¿no? Estaría bien. Los cocineros, los del sushi bar contra los dueños. Estaría bonito. Bueno, pues a ver qué pasa. Muchas gracias por seguirme. A los que me sigan, los que les guste seguirme en mi canal. Yo sé que a lo mejor a mucha gente no le gustará o dirá, no sé, no me importa tu vida o X, pero es algo que yo quiero compartir con ustedes. Por eso puse mi página, para que lean, para que aprendan que no es fácil llegar hasta donde está uno, y más si es uno latino y trabaja en lugares asiáticos, no es fácil. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado mi video y los espero en mi próximo video. Mi próximo video va a ser de cómo vivo yo aquí en mi casa, para que miren la humildad, lo que sacrifico para hacer un poquito de dinero. Como les dije, tengo 2 años y medio que me puse yo mi meta. Les quiero mostrar cómo es la forma en la que yo estoy haciendo un poquito de dinero, en la forma que estoy ahorrando dinero. ¿A consta de qué? Este video va a estar muy interesante porque ustedes no creerán cómo vivo yo. Ustedes dirán, oh, es un sushi chef y ha de ganar mucho dinero, ha de vivir en una casa o un apartamento él solo. Eso es lo que quisiera. Los espero en mi próximo video y muchas gracias por mirar mis videos. Gracias.